Bueno, hoy vamos a trabajar, primero decirles que Alejandra hoy no puede estar con nosotros, pero nos manda un saludo enorme. Tuvo que hacer un viaje un poco intempestivo, así que, bueno, aquí estamos nosotros para empezar a trabajar, como siempre, los viernes por la tarde, por Rayuelas Lacanianas. Bueno, hoy vamos a trabajar algo en particular que hace rato que me vienen diciendo, ¿sí? Vieron que ya desde el año pasado cada tanto preguntamos, bueno, ¿sobre qué temas les gustaría que trabajemos? ¿Sí? Bueno, y muchos me dicen que les sirve cuando yo voy dando ejemplos de lo que es uno podría decir, la cosa en términos imaginarios, en términos simbólicos y en términos de lo real, ¿sí? Que en ese punto a ustedes les sirve como para ir comprendiendo las diferencias entre los registros, que es un poco lo que hablábamos en el primer vivo de este año, hace 2 atrás, que es el punto de que se trata de registros, ¿sí? Registros de la cosa, del Das Ding. Entonces, hoy vamos a trabajar en particular algo que tiende a caracterizar el trabajo que hacemos y que se llama encuadre, ¿sí? Esa configuración particular que tenemos los analistas para decidir, ¿no?, cómo vamos a conducir, ¿no?, esa cura y direccionar, ¿sí?, en términos de verlos a los pacientes una vez por semana y cómo va a ser, no sé, el pago de los honorarios y, no sé, y los horarios y cuánto tiempo de sesión, cosa que ha distinguido, en el sentido de la diferencia, ¿sí?, a distintos analistas, ¿no? Lacan es famoso por su forma de conducir o de dirigir en realidad las curas en términos de hacer sesiones muy cortas, ¿no? El corto tiempo, tac, ¿no? Apuntaba a inscribir algo del corte al goce adentro del encuadre, y esto es un poco lo que hoy vamos a trabajar, ¿sí? Que el encuadre no es algo que ustedes lo miran de lejos y está decidido, sino que es algo con lo cual también ustedes tienen que sentirse habilitados a trabajar, y que se va a decidir en función de el 1 por 1 de cada paciente, ¿sí? Entonces, Lacan fue famoso por hacer esto, que no lo hacía con todos los pacientes, también es importante esto señalarlo. No es que era la rutina de atender 10 minutos, no, de ninguna manera. Hay pacientes que dan cuenta de que con Lacan estaban toda la hora de sesión, ¿sí? También otra cosa importante es que, por ejemplo, si seguimos con el tema de Lacan tenía una sala de espera. Y muchas veces a los pacientes que estaban trabajando determinadas cosas, le decía, ¿usted dispone de algún horario más, un poquito más adelante en el día? Entonces, si ese paciente podía, se iba y volvía y se quedaba en la sala de espera esperando a que hubiera algún espacio, o predataban el horario, ¿sí? Esto es importante también, la libertad técnica, ¿sí? Tanto de decirle a los pacientes que podían esperar, o también esto de que el paciente se ubique en un hueco, ¿no? Digo, me parece que es interesante, ¿no? ¿En qué casos eso se habilita, ¿no? Se habilita en términos de que el analista le hace un hueco, un espacio a ese paciente allí donde su agenda diría que no, ¿sí? Me parece que esto dice algo en términos de inscripción en la estructura psíquica, ¿sí?, por parte de un analista en transferencia, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, digamos, esto es, por ejemplo, una de las modalidades, ¿no?, o dos, como venimos hablando. También hay analistas que, por ejemplo, cuando un paciente está muy angustiado, pueden llegar a, en el medio de la sesión, decirle, espéreme un minuto, le voy a preguntar al paciente que sigue a ver si podemos reagendar en otro horario y nos quedamos trabajando. Y a veces son sesiones de 2 horas, porque el grado de angustia es tal que al paciente hay que agarrarlo, ¿sí?, pero hay que trabajar ahí. También las cuestiones técnicas ligadas a
por ejemplo, cortar una sesión cuando un paciente está muy angustiado, ¿no? Y que ese paciente, por ejemplo, a mí me ha dicho una vez una paciente cuando consultó la primera vez que había sesiones de las cuales salía tan angustiada de las sesiones con su analista anterior, ¿no? Que ella, que toda la vida había viajado y se había movido muy bien por la ciudad, muchas veces le pasaba que estaba tan tomada por su pensamiento que se tomaba el transporte para el otro lado, ¿no? Llamativo. Pero además, hasta incluso desde el cuidado en lo real de un paciente que puede quedar en ese estado, ¿sí? Me parece que los analistas no estamos solo adentro del consultorio, como diciendo, bueno, acá trabaja y después, chau, ¿no? Sino que también son cuestiones a tener en cuenta que tienen que ver con la posibilidad de ver qué sucede con ese psiquismo frente a ciertas cosas que va viendo en el análisis. Entonces, el encuadre no, digamos, es todo un tema. Y la cantidad de tiempo que se da a cada paciente, hay pacientes que vienen muy resquebrajados, con lo cual el tiempo de una sesión, que yo ya les he contado en este libro Jugar Rayuela, que yo escribí sobre esas primeras entrevistas donde, bueno, estamos armando este encuadre, el tiempo, digamos, de una sesión es una superficie de inscripción. Y me parece importante este concepto de superficie de inscripción porque lo vamos a ver en muchas cosas. Entonces, un paciente que viene muy resquebrajado va a necesitar más tiempo con ese analista, va a necesitar más tiempo de la transferencia para que algo acontezca, pueda ser dicho. Pero esos pacientes con mayor, por ejemplo, protagonismo del narcisismo, pacientes que no vienen resquebrajados, que vienen, uno diría, ocultos detrás de una capa enorme de narcisismo, a esos pacientes sí, digamos, hay que acotar el tiempo de la sesión, porque hay que establecer un corte allí, porque no se trata del narcisismo cuando venimos a análisis, ¿no? O en todo caso, leemos ese narcisismo como aquello que encubre lo inicial, que es el autoerotismo, ese punto de no saber del sujeto respecto de la pulsión que le toma el cuerpo. Entonces, me importa mucho que podamos recobrar la idea de trabajar con un encuadre que se aplique, es fea la palabra, pero en relación a cada cura en particular, ¿sí? Les voy a dar otro ejemplo de que, digamos, cuando uno entiende esto, entiende por qué Lacan trabaja pensando en términos topológicos, ¿sí? Porque si no, no se entiende nada, qué le pasa a él con, digamos, ¿no? Con las cuerdas, con los nudos, con los anillos, entonces a las esferas, ¿no? Dice, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Sí? Les voy a dar este ejemplo que tal vez les va a servir para comprender por qué ciertas cosas pueden ser leídas en términos topológicos. Hace muchos años yo estaba en una reunión y alguien había estado en Japón y comentaba la cantidad de tiempo que tomaba cuando alguien se encontraba, conocía por primera vez a alguien, la cantidad de procedimientos de saludo, ¿sí? Y les digo cantidad en términos de temporalidad diacrónica, ¿sí? Había mucho tiempo que se tomaba en los saludos. Eran ceremoniales, ¿sí? No es que, bueno, tal vez aquí en Argentina, decimos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y vamos, ¿no? No. Y a partir de ahí se generó una conversación muy interesante, donde decíamos, si en una cultura esas formas procedimentales tienen tanto protagonismo a lo largo de los siglos, en momentos en los cuales esta realidad nuestra tiende a apresurar al sujeto en la vida, quiere decir que tienen una función psíquica, ¿sí?
que de alguna manera en un país de dimensiones como geográficas pequeño, digamos, es un país pequeño para la cantidad de gente que hay. Fíjense que las distancias entre las personas son, por supuesto, mucho menores. Por supuesto, no estoy hablando de todo el país, estoy hablando de ciertos centros urbanos. ¿Qué función tiene ahí la cuestión del saludo, la cantidad de tiempo en que esas formas toman espacio? Y ahí ustedes pueden comprender la función topológica que tiene el saludo en la creación de espacio alrededor del sujeto. Un sujeto que en ese lugar sumamente urbano del cual estaban hablando, está rodeado de gente que va, que viene, y a ver, todos hemos visto las imágenes de las grandes ciudades japonesas, ¿no? Sumamente populosas. Entonces, la función del saludo tiene allí un efecto de crear espacio en términos topológicos. Esta forma de leer las cuestiones, por ejemplo, de las formas, este modo de leer, vamos a decir así, este modo de leer las formas les va a permitir a ustedes pensar también el encuadre en términos topológicos. Es decir, ¿qué hay que hacer lugar allí en ese encuadre en relación a lo que el paciente trae como problemática? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar, a ver, qué cuestiones nos ponemos nosotros en esa primera, segunda entrevista, sobre todo la primera, ¿no? ¿A qué cuestiones le prestamos atención? Bueno, ¿cuál es la relación del sujeto al otro? ¿Sí? ¿Cuáles son las repeticiones en juego? Porque si el paciente ha accedido, el sujeto ha accedido a ir a un análisis con alguien que en general no conoce, a hablar de su mayor intimidad, es porque hay algo que se viene repitiendo y que ha llegado a un punto en que se le ha hecho insostenible. Entonces, las repeticiones en juego. También lo que tratamos de prestar atención es al goce en juego, ¿sí? Goce oral, goce anal, goce escópico, goce invocante, bueno, etcétera, etcétera. Y también a la posición que ese sujeto toma en esas repeticiones, ¿sí?, respecto del otro. Es una posición respecto del goce en términos pasivos, una posición respecto al goce en términos activos, o algo del orden del punto reflexivo, digamos, donde el sujeto queda viéndose a sí mismo frente a una situación dada con otra persona, donde no puede parar en su pensamiento y no puede conectar con lo que está pasando, con lo que dice el otro, o supongamos, ¿no?, con lo que ocurre. Bien, esas son distintas modalidades en las cuales cada sujeto viene de forma diferente. Entonces, ¿cómo pensar en términos imaginarios, simbólicos o reales, ¿sí?, un encuadre? Es, por ejemplo, decir, supongamos un paciente que viene y dice que entabla relaciones con mucha entrega, pero que en esas relaciones que duran un tiempo y que son muy entregadas, digamos, ¿no?, después no puede evitar a que ocurra algo del corte donde ese mismo sujeto se desinteresa de lo que está ocurriendo, ¿no?, del otro, supongamos. Y entonces no puede evitar tener que volver a armar una relación que, por supuesto, se le vuelve a desarmar, ¿sí? Y llega un momento en que en esa repetición se pregunta por esta cuestión donde se le desarma todo lo que arma. Esto es lo que Freud en su momento decía, llamaba a los que fracasan al triunfar, por ejemplo, ¿sí? Aquellos que cuando consiguen algo entran en un proceso depresivo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una forma imaginaria que tendríamos es decir, bueno, el psicoanálisis dicta que el encuadre es una vez por semana, una hora, ¿no?
Bueno, del mismo modo, siempre exactamente del mismo modo, en el mismo horario, ¿sí? Que los cambios, por ejemplo, de horario, si llega tarde, si, no sé, si se adelanta, todos son leídos como diferencias con ese modelo inicial. Esto ha traído muchas consecuencias complejas en relación a que si se piensa en términos imaginarios, al paciente se le puede hacer muy agobiante la intervención del analista cuando ha llegado tarde 15 minutos o 10 minutos. Digo, una cosa es que un paciente llegue siempre tarde, otra cosa es que ocurra, ¿no?, en algún momento. ¿Qué sucede? Que a veces si un analista se apresura, para el paciente puede ser muy agobiante, ¿no? Estar como muy observado en el horario, muy observado a ver si cumple las normas, ¿sí? Bueno, esto que por supuesto para aquellos que tienen ya mucha experiencia en este trabajo saben que lo que yo estoy relatando tiene que ver con tomar desde la base y no dar por sabido nada, ¿sí? Porque allí es donde nos perdemos. Entonces, ¿qué sucede con ese paciente en términos imaginarios, ¿no? Podríamos decir que se empieza a armar alguna cosa donde quiere escapar. Imagínense ustedes si ese paciente es aquel que nos ha contado que entabla relaciones profundas y entregadas y no sabe por qué, no sé, a los 2 años, por decir, las desarma, se le desarman, no es que las desarman, se le desarman. Se le cae el deseo, podríamos decir. Bien, entonces tenemos el aspecto imaginario, ese paciente saldría corriendo, ¿sí? Porque el otro se le haría muy absorbente. Ese analista, confundido con el lugar del otro por el paciente, podría aparecer a su psiquismo como un otro muy demasiado presente. Bien, en términos simbólicos, ¿qué haríamos? Observaríamos, por supuesto, las llegadas tarde o, bueno, las cuestiones que se van produciendo a lo largo de la cura. Tomamos nota, no siempre los decimos, y es necesario que por lo menos 3, y esto es en mi práctica y en muchos de ustedes que me conocen, digamos, están de acuerdo, por lo que muchos me han dicho, que la vara de medida no puede ser que algo ocurra una vez, ¿sí?, sino que por lo menos tiene que ocurrir y tienen que ser situaciones que convergen hacia un mismo núcleo de la relación del sujeto al otro, ¿sí? Ahora bien, en términos simbólicos, proponemos ese encuadre semanal, ¿sí?, que forma parte de lo tradicional que es el psicoanálisis, y damos a la palabra el lugar de ponerse a correr, ¿sí? Y vemos hacia dónde nos llevan las asociaciones ligadas a, bueno, ¿qué ocurre al cabo de esos 2 años? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Y aquí es donde los traigo a pensar, ¿sí?, a animarse a jugar la rayuela, como yo siempre les digo, a tirar la piedrita y a pensar de otro modo, ¿sí?, y a ganar en libertad técnica, por lo menos para que se lo planteen. Con esto no estoy diciendo que lo tienen que hacer o que es mejor una cosa que otra, no. Tiene que ver con desde dónde estemos pensando la dirección de la cura, que en algunos pacientes va a ser mejor desde lo simbólico y en otros no. Puede ser más desde lo real. Por ejemplo, desde lo simbólico, si este paciente que nos relata esto es un paciente que es conocido, no sé, supongamos, ¿no?, por un gran manejo de lo simbólico, de la retórica, no tiene ningún problema para hablar, para explicar lo que le pasa, ahí sabemos que la parte, digamos, de que asocie libremente va a estar totalmente facilitada, lo cual es un gran problema, porque a lo largo de los años le ha seguido pasando lo que denuncia. Es decir, que no es por el lado de esta propuesta tradicional que vamos a poder conseguir una forma de entrar en relación al síntoma, de intervenir de otro modo con mejores resultados. Entonces, la otra opción es intervenir desde lo real.
Y en lo real, lo que hacemos es, decimos, bueno, esta persona puede perfectamente durante 2 años, ¿no? Pero después algo falla, algo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos esa ausencia, ¿no? Esa ruptura, esa interrupción, y la ponemos adentro de la estructura del encuadre. Entonces, por ejemplo, le proponemos trabajar cada 15 días. La sesión del medio es una sesión donde ponemos a trabajar su interrupción. A ver qué le pasa. Por supuesto, esto es posible en pacientes que quieren, ¿no? Quieren una sesión semanal. Y de hecho, en general, como son pacientes que, bueno, tomemos en este caso, ¿no? Pero hay varios que tienen este puntito fóbico. A mí me ha dado muy buenos resultados trabajar, como les digo, topológicamente en términos de lo real, ¿sí? E introducir la falta allí, cuando son pacientes que dicen, no, pero yo quiero venir una vez por semana. ¿Qué es lo que ocurre con sus relaciones, con su relación al otro? Él, en los primeros 2 años, tomemos, se entrega profundamente. Entonces, allí, cuando se instala la ausencia, la interrupción adentro, se pone a trabajar. Y entonces esto de qué hace el sujeto con eso que le molesta, ¿no? Entonces dice, ay, no, pero la semana pasada no pude venir, pero yo quería venir. Bueno, ahí se lanzan otro tipo de asociaciones que tienen que ver con el no poder llegar, ¿sí? Y en pacientes, como les digo, de estas características que tienen un punto fóbico, donde el otro en la fobia es un otro que se los quiere tragar, de movida en la estructuración del encuadre inicial, el analista dice, no, yo no creo que usted tenga que venir más de cada 15 días, digamos, no más que cada 15 días, no semanalmente. Entonces ya ese otro que lo absorbe queda destituido y puesto a trabajar. ¿Qué le pasa con su pareja, aquel o aquella o no sé qué, que siente de la cual tiene que escapar? En esto que les estoy contando hoy, estoy apuntando a que tomen como recurso la posibilidad del encuadre para poner a trabajar cosas, ¿sí? Que no queden instituidos, ¿sí?, en una rutina, ¿sí?, donde un paciente que tiene mucha riqueza simbólica en términos de hablar y de poder, bueno, asociar libremente, podría dejarnos confundidos y empaquetados. Y podemos estar años, tal vez, detrás de qué le pasa a los 2 años, ¿no?, donde se le producen estas detenciones. Así que bueno, por hoy dejaría aquí. Espero que les haya servido, les haya parecido interesante. Como siempre les digo, un analista está vivo y en movimiento, y de eso se trata, ¿sí?, de plantearnos posibilidades y de elegir. Y a veces uno elige ir por la vía tradicional porque eso sirve, pero no porque es lo que dicta el manual. Bueno, los dejo y nos vemos la semana que viene. ¿Ok? Chao, chao.